Hola, buenas tardes en mi caso, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora usted ve esta ayudantía. Mi nombre es Jorge Sánchez Ulloa y a mí me corresponde hablar sobre accidente cerebrovascular. Como índice, primero va a hablar de la definición, luego hablaremos de los mecanismos de producción del accidente cerebrovascular, después hablaremos de la epidemiología y los factores de riesgo, y luego nos centraremos en el enfrentamiento inicial, y después hablaremos individualmente del accidente cerebrovascular isquémico y del hemorrágico, ya que estos tienen tratamientos distintos. Después de esto, realizaremos unas pequeñas preguntas relacionadas a esta presentación y terminaremos con pequeñas consideraciones que son cosas que nos debemos llevar para la casa y que no se nos deberían olvidar. Como definición, el accidente cerebrovascular es un síndrome clínico caracterizado por síntomas y o signos neurológicos causados por una interrupción abrupta del flujo sanguíneo en una área específica del cerebro. Estos síntomas se caracterizan por desarrollarse en un periodo breve de tiempo y permanecer por más de 24 horas. Es importante mencionar que el accidente cerebrovascular se divide entre isquémico y el hemorrágico. El isquémico, que es más frecuente, se produce por un bloqueo del flujo sanguíneo hacia el cerebro, y el hemorrágico, que es menos frecuente pero más letal, se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo generando un derrame. Dentro de los mecanismos de producción, es importante mencionar que es por patología intrínseca de los vasos, el cual es secundaria a aterosclerosis, lipohialinosis, vasculitis, depósito amiloide y malformaciones vasculares. También el que es por obstrucción vascular secundaria, que es por material embólico, que se origina a nivel cardíaco en los vasos transcraneales. Es que el otro mecanismo de producción importante es el que es por hipoperfusión secundaria a hipotensión o por incremento de la viscosidad sanguínea. Y finalmente, el último mecanismo es el que es por ruptura de un vaso sanguíneo que ocurre dentro del espacio supraracnoideo o dentro del parénquima cerebral. Dentro de la epidemiología es importante hablar que el accidente cerebrovascular corresponde a la tercera causa de muerte a nivel mundial y a la primera causa de discapacidad de los adultos, ya que un 18% de los pacientes a los 6 meses presentará discapacidad después de presentar este cuadro. En Chile, el accidente vascular es la principal causa de muerte de los adultos, por lo que es un importante problema de salud pública. También es importante considerar que la mortalidad al mes después de un primer infarto cerebral es de un 19% y la mortalidad a los 6 meses es de un 28%. Y en Chile se calcula que habría al menos 69 nuevos casos al día de accidente cerebrovascular. Por lo tanto, sí o sí, cuando estemos en una urgencia nos vamos a enfrentar con un accidente cerebrovascular. Por lo que es importante saber su manejo inicial y su enfrentamiento. Bueno, aquí en esta tabla podemos ver los diagnósticos de urgencia neurológica según porcentaje de frecuencia, donde claramente vemos que el más frecuente de todos es el infarto cerebral. En este cuadro podemos ver, como había mencionado, que el accidente cerebrovascular se divide entre isquémico y el hemorrágico, donde el isquémico había mencionado que tiene una mayor frecuencia, que tiene un 80% de frecuencia en relación al accidente cerebrovascular hemorrágico, que tiene un 20%. También es importante mencionar que el accidente cerebrovascular hemorrágico se subdivide en hemorragia intracerebral, el cual la causa más frecuente que lo genera es la hipertensión arterial, y la hemorragia supraracnoidea, el cual la causa más frecuente que lo genera es el TEC. También aquí podemos ver en el TAC la clásica hipodensidad del accidente cerebrovascular isquémico y en este caso la clásica hiperdensidad que se ve en el accidente cerebrovascular hemorrágico. Dentro de los factores de riesgo es importante mencionar los no modificables, como la edad y el sexo masculino, los modificables, los cuales están asociados al estilo de vida, donde está el tabaquismo, el consumo excesivo del alcohol, la obesidad y el sedentarismo, los fisiológicos, donde está la hipertensión arterial, que es la principal causa y lo que tenemos que tratar sí o sí. También en caso de que el paciente tenga fibrilación auricular, tener ojo con los émbolos, ya que por la fibrilación auricular puede generar un émbolo que obstruya un vaso, generando un accidente vascular. También es importante mencionar los factores de riesgo fisiológico por diabetes mellitus y por dislipidemia, ya que esto nos hace más propensos a tener aterosclerosis y al ser más propensos a tener aterosclerosis estamos más propensos a tener una obstrucción del vaso. Bueno, como enfrentamiento inicial nos referimos al COI-ACP, el cual busca organizar un sistema de atención integral y oportuno que se ocupe del diagnóstico y tratamiento procurando minimizar los tiempos de atención. ¿Y por qué busca minimizar los tiempos de atención? Porque el accidente cerebrovascular es una emergencia neurológica y al ser una emergencia neurológica se dice que este debe tener máxima prioridad. ¿Y por qué este debe tener máxima prioridad? Porque el tiempo es crítico, se dice que el tiempo es cerebro, ya que por cada minuto se pierde 1,9 millones de neuronas. En esta parte podemos ver la trombolisis. La trombolisis es un procedimiento donde se le administra un fármaco de forma endovenosa a nuestro paciente
con la finalidad de poder romper el coágulo que está tapando la circulación dentro de la arteria del cerebro. En este cuadro, donde vemos la trombolisis, vemos que esta es efectiva hasta las 4 horas y media. Por lo tanto, si nos pasamos de las 4 horas y media a 5 horas, el paciente no se le puede realizar la trombolisis y se le realiza oroterapia. En este plan de acción del accidente cerebrovascular podemos ver que las tres partes claves del plan de acción son la prevención, el buen actuar ante el evento agudo y el seguimiento. Frente a la prevención, es importante que el paciente tenga salud óptima y que el sistema de salud tenga una correcta cobertura frente a la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Y ante el evento agudo es súper importante el reconocimiento de síntomas. ¿Por qué es tan importante reconocer los síntomas? Porque así nosotros activamos el CODSB, lo que busca activar la alarma para iniciar la medida general de tratamiento del paciente. Idealmente derivarlo con una imagen para que dentro del hospital un equipo multidisciplinario esté preparado para realizar el tratamiento lo más rápido posible. Y posterior de realizar este tratamiento, realizarle el seguimiento correspondiente al paciente. Eso en resumen del plan de acción. Como había mencionado, es súper importante el reconocimiento de síntomas. ¿Y por qué es importante el reconocimiento de síntomas? Ya que se hizo un estudio en España donde el 32% de las personas logró identificar uno o más síntomas. En Reino Unido o Gran Bretaña fue un 40% de personas que logró reconocer uno de los síntomas, y en Chile solamente un 7%, así que estaba muy mal respecto a este tema. Y aquí podemos ver la escala de Cincinnati, que es una escala que habla que si el paciente presenta uno de estos tres signos, tiene un 72% de probabilidad de presentar un accidente cerebrovascular. Estos signos son el rostro caído, el brazo débil y la dificultad para hablar. También se dice que si llega a presentar estos tres signos simultáneamente, tiene casi un 95-98% de probabilidad de presentar un accidente vascular. Así que al reconocer estos síntomas, nosotros derivamos rápidamente. Como he mencionado, dentro de la sospecha clínica es importante sospechar ante la debilidad o adormecimiento ante la debilidad o adormecimiento de inicio brusco de un lado de la cara, brazo o cuerpo. Perdón, se me pasó. También está la disartria, que es la puesta esposa de inicio brusco, la hemenopsia, que es la dificultad brusca para ver hacia un lado del campo visual, la afasia, que es la dificultad brusca para entender las palabras. También es importante mencionar el desequilibrio y los mareos de inicio súbito, ya que también hacen sospechar de accidente vascular. Y también es importante mencionar que solo un 20% de los pacientes con accidente cerebrovascular va a presentar cefalea. Y de este 20%, cuando un paciente presenta cefalea, nos orienta más a un accidente cerebrovascular hemorrágico. Dentro del manejo inicial es traslado. Primero que todo, es súper importante monitorizar los signos vitales, el ABC y un hemoglucotest. ¿Por qué es importante realizar el hemoglucotest? Ya que es importante realizarlo ya que el principal diagnóstico diferencial del accidente cerebrovascular y principal imitador de esta patología es la hipoglicemia. También es importante establecer la hora de inicio, y ya que si los síntomas son más recientes se debe atender con mayor urgencia. Importante realizar la fluidoterapia, importante no disminuir la presión arterial, ya que lo más probable es que el paciente tenga una arteria tapada y al reducir la presión, las arterias colaterales colapsan. También es importante no administrar aspirina, ya que podemos estar frente a un accidente vascular hemorrágico y si le damos aspirina empeoraríamos el cuadro. También es importante no perder el tiempo, solicitar exámenes y el electrocardiograma, llamar al neurólogo y decirle que se ha enfrentado ante un accidente cerebrovascular para que éste se prepare y trasladarlo lo más rápido posible, y trasladar al paciente lo más rápido posible. Como he mencionado, es súper importante la sospecha de accidente cerebrovascular, después confirmar el diagnóstico, y si estamos ante un paciente que tenga accidente cerebrovascular, es importante iniciar el tratamiento. Después de iniciar el tratamiento, hospitalizamos al paciente, realizamos manejo general, lo monitorizamos, hacemos el tratamiento específico, después el manejo de las complicaciones, luego el estudio etiológico y después la prevención secundaria, para posterior darle el alta y seguir controlándolo. También es importante mencionar que hay imitadores del accidente vascular. ¿Y qué son estos? Son patologías o cuadros que pueden dar síntomas similares a los que ocasionaría un accidente cerebrovascular. Estos son, por ejemplo, la hipoglicemia, la crisis epiléptica, la migraña, el síncope, la encefalopatía metabólica, la sobredosis, el tumor del sistema nervioso central, entre otros.
Es importante realizar la confirmación diagnóstica, ya que si no realizamos la confirmación diagnóstica, nosotros no podemos iniciar tratamiento. Y también es importante saber que no hay forma clínica de diferenciar un infarto cerebral de una hemorragia cerebral. Por lo tanto, siempre se debe realizar una resonancia. Se prioriza el TAC sobre la resonancia magnética porque el TAC se demora menos, ya que como todos sabemos en la resonancia tenemos que estar como 30 o 40 minutos quietos y eso es mucho tiempo. Nosotros tenemos que tratar al paciente lo más rápido posible. Se realiza un TAC sin contraste que permite diferenciar entre ese isquémico y el hemorrágico. Bueno, aquí podemos ver un TAC de encéfalo normal, donde vemos la sustancia gris, los surcos y los ventrículos. Y aquí vemos cómo se diferencia un accidente cerebrovascular de isquémico y hemorrágico en el TAC, donde en el isquémico, esto es una imagen de un accidente vascular isquémico avanzado, ya que al principio, las primeras 6 horas, generalmente en el TAC no se ve algo característico en el accidente vascular isquémico. Bueno, en este caso, como es un TAC avanzado, puedo ver la hipodensidad por muerte celular, y en este caso, que el hemorrágico, vemos la sangre que se ve hiperdensa. Aquí en la manita de Homero, recordar que lo blanco se ve hiperdenso, que es la sangre, y lo negro se ve hipodenso. Y es importante recordar que el 80% de los accidentes vasculares son isquémicos y un 20% de ellos son hemorrágicos. Como había mencionado, es súper importante que nuestro equipo sospeche que se está enfrentando ante un accidente vascular mediante la escala de Cincinnati para activar el código ACV e ingresar al paciente directamente, ojalá con un TAC cerebral, para que acá se realice el tratamiento indicado. Ahora hablaremos del accidente vascular isquémico, que como había mencionado, ocurre por una obstrucción del vaso. Y este se divide entre accidente vascular isquémico por causa trombótica, que ocurre en pacientes con factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de accidente vascular transitorio, por causa embólica, los cuales son favorecidos por fibrilación auricular y valvulopatía, los cuales se caracteriza por ser un cuadro brusco y que se puede pasar a transformar a hemorrágico. Los lacunares, que son secundaria hipertensión arterial o diabetes, que ocurre en regiones cerebrales profundas y que va a dar y como son infartos tan pequeños, va a dar síntomas puros, o sea, no va a dar síntomas mezclados. También es importante mencionar los que son por trombosis venosa por deshidratación, los por traumatismos craneales, los por trombofilia o los paraneoplásicos. Y también, súper importante mencionar los TIA, que son los accidentes isquémicos transitorios, los cuales son episodios transitorios de disfunción neurológica causada por isquemia focal cerebral, espinal o retinal, sin infarto agudo, que dura menos de 1 hora. Y a pesar de ser transitorio, igual es considerado una urgencia neurológica, ya que tiene alta recurrencia al volver a que vuelva a pasar, y también tiene mucha probabilidad a que se pase de un accidente isquémico transitorio a un accidente vascular isquémico. Así que hay que estar atento con estos pacientes, ya que el tratamiento es súper parecido. Aquí, como recordatorio del TAC del accidente vascular isquémico, vemos que entre las 0 y 6 horas, el TAC, como había mencionado, en un 60% pudiese no mostrar alteraciones. Y también están los llamados signos precoces del TAC, que son el signo de la cuerda y el signo de la pérdida de la cintura insular. Entre las 12 y las 24 horas, recién nosotros vamos a poder ver la llamada hipodensidad. Y a largo plazo, ya sumado a la hipodensidad, vamos a ver la dilatación de los ventrículos. Con eso, con el TAC, nosotros diagnosticamos que el paciente tiene un accidente vascular isquémico y pasamos a realizar el tratamiento. Importante mencionar los territorios vasculares, que dependiendo de en qué territorio vascular ocurra el infarto cerebral, va a dar determinados síntomas. Aquí los dejé anotados para que ustedes pongan pausa y los lean detenidamente, y yo decía resumirlo para no saltar la tela hablando de cada uno de ellos. Donde si el infarto ocurre en la arteria cerebral anterior, daría el principal síntoma que nos daría sería una paresia de extremidades inferiores. Si el infarto ocurre en la arteria cerebral media, tendríamos paresia del hemicuerpo. Y si ocurre en la arteria cerebral posterior, presentaríamos alteración visual. Bueno, como había mencionado, dentro del manejo de ACV isquémico, lo importante es que es una urgencia de rápido diagnóstico y tratamiento, y el tratamiento debe ser rápido para maximizar la recuperación y minimizar las recurrencias. Importante, asegurar la AEC,
y el tratamiento de la glicemia. Realizar un TAC para determinar si al paciente le realizamos la trombolisis. La trombolisis se realiza si el paciente lleva menos de 3 horas hasta 4 horas y media de iniciar los síntomas. En caso de que no se le pueda hacer la trombolisis, se realiza una técnica endovascular, la cual se realiza a pacientes que tengan síntomas desde 6 a 12 horas. Importante el manejo de la presión arterial. Importante agregar el tratamiento antitrombótico con la aspirina, ya que este previene la recurrencia y la mortalidad a medio y largo plazo. También sumar la neuroprotección y la rehabilitación. Aquí como está el resumen de lo que es las indicaciones de tratamiento, o sea, el manejo del accidente vascular isquémico. Y en esta parte podemos ver que ante síntomas focales de inicio brusco y una sospecha fundada de accidente vascular isquémico y después de la confirmación diagnóstica, nosotros realizamos la trombolisis idealmente antes de 4 horas y media. Si está entre 4 horas y media y 6 horas, realizamos la recanalización endovascular. Y si el paciente tiene menos de 48 horas de iniciar el cuadro, va a la aspirina, ya que, como había mencionado, reduce la recurrencia y reduce la mortalidad a mediano plazo. También es importante realizar de forma inmediata la hospitalización. Antes del alta es súper importante iniciar prevención secundaria con antiagregantes, anticoagulantes y estatinas y hipotensores. Antes de los 14 días es importante realizar un estudio de riesgo y recurrencia de la patogenia para que el paciente no vuelva a recurrir de este cuadro. Y también antes de las 24 horas es súper importante realizar el manejo general, la monitorización y la evaluación de la deglución y el inicio de la rehabilitación. La trombolisis, hay que estar atento porque esto tiene criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los criterios de inclusión son que el paciente presente un ictus isquémico, que tenga un tiempo conocido de inicio de los síntomas menor a 3 horas hasta 4 horas y media, que tenga un déficit neurológico objetivable y que se excluya que el paciente haya presentado una hemorragia intracerebral por neuroimagen. Hay pacientes a los que no se les puede realizar la trombolisis. Estos son los pacientes que hayan tenido un ictus previo o traumatismo cráneoencefálico grave en los 3 meses previos, que hayan tenido antecedentes de hemorragia cerebral, que hayan tenido convulsión al inicio del cuadro, que tenga una hipertensión arterial no controlada con las pautas recomendadas, que tenga una cirugía mayor durante los 14 días previos, que haya tenido antecedentes de sangrado gastrointestinal o hematura en los 21 días previos, y que se le haya realizado una punción arterial en un lugar no compresible en los 7 días previos. Es importante mencionar que la prevención del accidente vascular, hablaremos primero de la prevención primaria, los cuales son las medidas que nosotros tomamos antes de que ocurra el accidente cerebrovascular, los cuales son el tratamiento de hipertensión arterial y la anticoagulación oral y las estatinas. Y en caso de la prevención secundaria, que son las medidas de prevención realizadas posterior a presentar el accidente cerebrovascular, se realiza una arteriografía cerebral que mide la obstrucción de la arteria tapada, y en caso de que la arteria tenga menos de un 50% de obstrucción, al paciente se le deja solamente con antiagregantes. En caso de que la obstrucción sea entre un 50 y un 70%, el tratamiento se define según la individualización del caso, es decir, según los factores de riesgo, la edad, el peso, esas cosas del paciente. Y si el paciente tiene una obstrucción mayor al 70%, va directamente a la endarterectomía carótida. Que la endarterectomía carótida, lo es en forma coloquial, es que el cirujano entra, abre la arteria y saca el trombo. Como resumen del tratamiento del ACV isquémico, podemos ver que en la fase aguda consiste en adoptar medidas de soporte con especial control de la presión arterial, la fibrinolisis, salvo contraindicación, la antiagregación y la anticoagulación en caso de que el paciente tenga fibrilación auricular o disección carótida. Y el tratamiento de la fase crónica consiste en controlar los factores de riesgo cardiovascular, la antiagregación, los hipolipemiantes, los anticoagulantes mayores de 65 años si presentan o en pacientes que tengan fibrilación auricular o con factores de riesgo cardiovasculares, y también como prevención secundaria la endarterectomía carótida si estamos ante una estenosis significativa. Bueno, ahora vamos a hablar del accidente vascular hemorrágico. Este es menos frecuente que el isquémico, pero más letal, y se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro originando un derrame. Las causas
la causa más frecuente de accidente hemorrágico es la hipertensión arterial, luego está la malformación arteriovenosa que sean jóvenes, la angiopatía amiloide en los ancianos, la aneurisma arterial y otras causas que son las vasculares, las coagulopatías, las neoplasias y el abuso de drogas. En este cuadro, como había mencionado, el accidente vascular hemorrágico se diagnostica a través de un TAC donde podemos ver la hipertensión y esta se subdivide entre hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa. Como había mencionado, la principal causa de la hemorragia intraparenquimatosa es la hemorragia hipertensiva. Y no olvidar que la principal causa de la hemorragia subaracnoidea es por TAC. Aquí la hemorragia intraparenquimatosa se divide entre la hemorragia que ocurre por hemorragia hipertensiva y la que ocurre por hemorragia lobar espontánea. Y dentro de lo que ocurre por hemorragia lobar espontánea están la angiopatía amiloide, que es más frecuente en el adulto, o sea, en el anciano, y los que son por malformaciones vasculares, que son las que ocurren en los jóvenes. También aquí, dependiendo del territorio donde ocurra el accidente vascular hemorrágico, va a dar determinados síntomas. Bueno, primero vamos a hablar del accidente vascular hemorrágico intraparenquimatoso, el cual, como mencionaba, la principal causa es la hipertensión arterial y esta afecta a la quinta y sexta década de la vida. ¿Cómo sospechamos clínicamente de este tipo de accidente vascular hemorrágico? Mediante la clínica, que sería una cefalea inicial, sería un cuadro fulminante agudo que sorprenda al paciente en plena actividad, que por lo generalmente es una actividad diurna, paciente que presenta un compromiso de conciencia severo y paciente que presenta déficit motor como hemiplegia facio-brachiocrural y parálisis de la mirada conjugada. También es importante mencionar el ACV hemorrágico, que es una erupción aguda de la sangre en el espacio subaracnoideo. Es más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes y se relaciona con la ruptura de aneurisma a nivel del polígono de Willis. Y su causa más frecuente, como había mencionado antes, es el TEC. La clínica del accidente vascular hemorrágico subaracnoideo es cefalea brusca intensa, rigidez de nuca, vómitos, fotofobia. El diagnóstico se hace a través del TAC y en caso de que el TAC no tenga negativo, pasamos a la punción lumbar. La punción lumbar tiene mayor sensibilidad que el TAC cerebral, pero se realiza solamente en caso de que el TAC sea negativo, a pesar de que tengamos ya que si el TAC es positivo no tenemos por qué hacer la punción lumbar. Y para determinar el diagnóstico etiológico se realiza una angiografía cerebral de 4 vasos. Aquí tenemos el TAC del accidente vascular hemorrágico, el cual se divide entre intraparenquimatoso y extraparenquimatoso, donde aquí podemos ver el intraparenquimatoso, donde vemos la hipertensión clásica, y aquí el subaracnoideo, donde vemos la hipertensión sub. Bueno, y casi terminando, vamos a hablar del manejo del accidente cerebrovascular hemorrágico, el cual inicia con medidas generales que son reposo en cama con cabeza levantada, el manejo de fiebre en caso de que sea necesario, se puede usar paracetamol, la oxigenoterapia si es necesario, la aspiración de secreciones y colocación de sonda nasogástrica si el paciente tiene disminución del estado de conciencia, intubación orotraqueal y soporte ventilatorio asistido si existe deterioro del estado de conciencia, régimen absoluto si el paciente presenta problemas de deglución. Si el paciente no presenta problemas de deglución, se deja con dieta blanda. La fluidoterapia, pero sin embargo hay que estar atento porque los sueros hipotónicos están contraindicados, pues estos exacerban el edema cerebral y la presión intracraneal. También es importante manejar los factores de riesgo y trastornos metabólicos, descontinuar la terapia anticoagulante y antiplaquetaria en caso de tener, y es importante mencionar la prevención de la trombosis. Dentro del tratamiento farmacológico, es importante el manejo del edema cerebral y de la hipertensión intracraneana con diuréticos osmóticos, con la hiperventilación mecánica, el uso de barbitúricos y otros, como la evacuación quirúrgica, la colocación del catéter ventricular. También dentro del tratamiento farmacológico es importante el manejo de la hipertensión, ya que la presión arterial debe mantenerse moderadamente alta para mantener una perfusión adecuada de la zona. Cuando la presión arterial diastólica es superior a 140 miligramos, se ingresa al paciente a unidad de cuidados intensivos y se administra nitroprusiato sódico intravenoso. También es importante mencionar el manejo de convulsiones que se realiza con droga antipiléptica en caso de que el paciente haya presentado convulsiones. También está el manejo quirúrgico que se realiza frente a hematomas cerebelosos, a hematomas lobares y hematomas abiertos. Y es súper importante la monitorización constante del paciente y
Es importante, disculpe, monitorizar un monitoreo constante del ritmo, de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, al menos durante las primeras 24 horas. Y idealmente manejar a estos pacientes las primeras 24 horas en la unidad de cuidados intensivos. Ahora vamos con el cuestionario, que son preguntas, disculpen, bastante fáciles respecto a lo que expuse. La idea es que yo acá ustedes pongan pausa, igual yo le voy a dar 10 segundos para que respondan y después yo voy a explicar el por qué es la respuesta correcta. Aquí estoy tapando, me voy a poner aquí. Sí. Bueno, primera pregunta. Si dice que el accidente vascular es una urgencia neurológica, por lo tanto, la necesidad de crear un código ACV nos permite, primero seleccionar la más correcta. A. Tener un número de teléfono a quien pueda llamar al paciente en caso de presenciar una paresia. B. Permite organizar un sistema de atención integral y oportuno que se ocupe del diagnóstico y tratamiento de los casos, minimizando los tiempos de atención. C. Parte de un accional relacionado a la prevención primaria, que busca que los pacientes sean tratados y controlados en todas las patologías crónicas que puedan llevar a sufrir un ataque cardiovascular. D. Parte de un accional relacionado a la prevención secundaria, que busca que los pacientes sean tratados y controlados en todas las patologías crónicas que puedan llevar a sufrir un accidente cerebrovascular. 10 segundos, los voy a contar así, y después explico la respuesta. Bueno, disculpen, voy a poner el cronómetro. Ya, ahí está. Bueno, la respuesta correcta, ya que dice que tenemos que seleccionar la más correcta, es la B. Esto está textual en la diapositiva. Ya que el código CB permite organizar un sistema de atención integral y oportuno que se ocupe del diagnóstico y tratamiento de los casos, minimizando los tiempos de atención. ¿Por qué no es la A? Porque tener un número de teléfono a quien pueda llamar al paciente en caso de presentar una paresia no me sirve de mucho. C, parte de un accional realizado relacionado a la prevención primaria, no porque porque el código CB se basa más en identificar los síntomas y ante la identificación de los síntomas derivar inmediatamente al paciente. Así que va el código CB va entre medio de la prevención primaria y la prevención secundaria. Esa es la idea. Por lo tanto, la C y la D no son. Pregunta número 2. Un paciente masculino de 68 años consulta por una hemiparesia brachiocrural derecha que inicia de forma súbita hace 2 horas, es importante siempre fijarse en el tiempo, acompañada de disartria asociada a cefalea leve sin náuseas ni vómitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Accidente vascular hemorrágico. B. No se puede determinar sin neuroimagen. C. Rotura de malformación arteriovenosa. D. Accidente vascular isquémico. Tienen 10 segundos. Ya. Aquí la respuesta correcta es la B, ya que como había mencionado al principio de la presentación, tú no puedes determinar el diagnóstico si no tienes la neuroimagen. Ya que a pesar de que con este cuadro no haga sospechar más de un accidente vascular isquémico, por lo menos eso es lo que pensaría yo, no sé, yo creo que usted igual, yo no puedo realizar el tratamiento si es que no tengo la neuroimagen, porque imagínate, realizo una trombolisis o le doy antiagregante plaquetario al paciente, el paciente tiene un accidente vascular hemorrágico, empeoraría el cuadro y se nos va a morir, pues. Así que por eso es súper importante no realizar el diagnóstico hasta que tengamos la neuroimagen. O sea, más que no realizar el diagnóstico, no realizar el tratamiento hasta que tengamos la neuroimagen. Esta preguntita es más fácil, ya que nos pregunta, ¿puede ser un desencadenante de accidente vascular hemorrágico? A. Neoplasias. B. El TEC. C. Crisis hipertensiva. D. Todas son correctas. Tienen 10 segundos de nuevo. Ya. La respuesta correcta es que son todas correctas. La neoplasia, bueno, ¿por qué? Porque habíamos mencionado que la neoplasia, las drogas,
pueden desencadenar un accidente vascular hemorrágico, que el TEC, que es la principal causa de un accidente vascular hemorrágico subaracnoideo, y la crisis hipertensiva, que es la principal causa del accidente cerebrovascular hemorrágico intraparenquimatoso. Por lo tanto, son todas. Entonces, espero que todos estemos de acuerdo que son todas correctas. 4. El concepto el tiempo-cerebro en relación al esquema cerebral se refiere a la isquemia produce una zona de muerte de neuronas y genera en los alrededores una zona de hipoperfusión con neuronas con metabolismo suspendido que son susceptibles a morir si no reciben perfusión sanguínea en un tiempo breve. B. Que si nos demoramos en hacer el diagnóstico de isquemia cerebral, el paciente tendrá un mejor outcome y una menor morbimortalidad. C. Que si mientras más rápido realicemos el diagnóstico y tomemos medidas de reperfusión, estaremos salvando una gran cantidad de neuronas y los pacientes quedarían con mayor déficit neurológico. De todas las anteriores. Aquí hay que leer con cuidado porque se pueden confundir. 10 segundos de nuevo. Ya. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque como había mencionado, el tiempo de cerebro y entre más nos demoremos en realizar el tratamiento, se nos van a medir más neuronas. Por lo tanto, aquí dice que la isquemia produce una zona de muerte de neuronas core, sí, y genera en los alrededores una zona de hipoperfusión con neuronas con metabolismo suspendido que son susceptibles a morir si no reciben perfusión sanguínea en un tiempo breve. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Vamos a ver las otras para ver si no son todas las correctas. B. Que si nos demoramos en hacer el diagnóstico de esquema cerebral, no nos debemos demorar, el paciente tendrá un mejor outcome, tendrá un peor outcome si nos demoramos y una menor morbimortalidad. Si nos demoramos, vamos a tener un peor outcome y una mayor morbimortalidad, así que está mala. Así que la B es descartada, por lo tanto ya todas las anteriores no son. Y la C, que si mientras más rápido realicemos el diagnóstico y tomemos medidas de reperfusión, estaremos salvando una gran cantidad de neuronas. Sí, efectivamente, entre más rápido hagamos el diagnóstico, estaremos salvando una gran cantidad de neuronas. Y nos falta leer la última parte. Y los pacientes que harían con mayor déficit neurológico, no. Al realizar el tratamiento, lo más rápido posible, el paciente quedaría con menor déficit neurológico. Por lo tanto, la C también queda descartada y la única correcta sería la A. Ya, pregunta número 5. Un paciente de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial e hipercolesterolemia sufrió un accidente isquémico transitorio en territorio carotido derecho. La valoración clínica y el electrocardiograma no muestran evidencias de cardiopatía. Se realiza una arteriografía cerebral que muestra estenosis de la arteria carótida interna del 30%. ¿Qué medida terapéutica estaría indicada para este paciente? A. Anticoagulantes. B. Cirugía carótida. C. Angioplastia carótida. D. Antiagregantes plaquetarios. E. Ninguna. 10 segundos. Bueno, la respuesta correcta es la D. Como había mencionado, en la prevención secundaria se realiza la arteriografía cerebral y dependiendo de la obstrucción del vaso, vamos a determinar el tratamiento. Recuerden que cuando la obstrucción es menor a un 50%, al paciente lo vamos a tratar con aspirina. O sea, con aspirina con antiagregantes plaquetarios. En este caso podemos ver el paciente que tiene un 30% de obstrucción, por lo tanto, sería manejo con antiagregantes plaquetarios. Recordar que entre 50 y 70% el tratamiento es individualizado dependiendo del paciente y mayor al 70% el paciente va a endarterectomía carótida. 6. Nos quedan 2 preguntas más. Un varón de 58 años, fumador de 2 cajetillas al día, bebedor habitual, hipertenso, controlado regularmente, ha notado en los últimos días 2 episodios bruscos de 15 y 45 minutos de duración. Siempre preocuparse del tiempo. De visión borrosa en el ojo izquierdo y parestesias en mano derecha. La exploración neurológica normal entre los siguientes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Jaqueca acompañada. B. Crisis parciales complejas. C. Neuropatía óptico-alcohólico-tabáquica. D. Isquemia cerebral transitoria en territorio carotídeo. E. Brotes de enfermedad desmielinizante, recurrente y remitente. 10 segundos.
Ya. Recuerden que ustedes igual pueden poner pausa, si quieren tener más tiempo, no hay problema. Ahora vamos a resolver por qué el AD. Como he mencionado, estamos frente a un paciente con un accidente químico transitorio. ¿Por qué? Porque presenta 2 episodios bruscos menores a 1 hora, ¿cierto? Y después la exploración neurológica normal. Entonces estaríamos frente a un accidente químico transitorio, porque si fuera un accidente químico, si fuera un accidente químico normal, serían síntomas que perduran más de 24 horas, y en este caso duran menos de 1 hora. Así que estamos ante un accidente químico transitorio. La 7 y la última, para que no se la den tanto. 7. Varón de 50 años, con episodios repetidos de accidente químico transitorio, consistente en pérdida de fuerza y parece en brazo y pierna derecha, y amoroso y fugaz en ojo izquierdo. Presenta estenosis del 75% en inicio de carótida interna izquierda. ¿Cuál es la actitud más correcta? A. Anticoagulante con dicumarínicos entre 6 a 12 meses. B. Anticoagulante con heparina por 1 semana. C. Anticoagulante con heparina y aspirina. D. Endalterectomía de carótida interna izquierda. E. Bypass aorto carotídeo con vena safena autóloga. 10 segundos. Listo. La respuesta correcta es la D. Lo vuelvo a repetir, como he mencionado, ante la prevención secundaria, cuando el paciente presenta una obstrucción mayor al 70%, es indicativo de endalterectomía carotidia. Y en este caso, el paciente presenta una estenosis del 75%, por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Y finalizando, las consideraciones, que son las cositas que debemos llevar a la casa, son que el manejo del accidente vascular es una urgencia de tiempo dependiente, que es uno de los principales obstáculos, esta es la falta de reconocimiento de los síntomas, que ante la sospecha de síntomas de un accidente vascular se debe activar el código ACV. Es importante derivar al centro de asistencia más cercano con neurólogo y escáner, que la probabilidad, también es importante recordar que la probabilidad de un accidente vascular sea isquémico es mucho mayor que un hemorrágico, pero recordar que a pesar de que el hemorrágico tiene menor probabilidad de que ocurra, es más mortal. Y también es importante, y que no se lo olvide, que la neuroimagen es confirmatorio del diagnóstico, y todo lo anterior realizado a esto es considerado manejo prehospitalario. También es importante mencionar las consideraciones de que el tratamiento en fase aguda del accidente vascular isquémico consiste en adoptar medidas de soporte, con especial control de la tensión arterial, fibrinolisis, salvo contraindicaciones, antiagregación y anticoagulación, si es que el paciente tiene fibrilación auricular o disección carotidia. Esto ya lo dije en la diapositiva, pero lo vuelvo a repetir, porque es súper importante, como resumen. Y también que el tratamiento en fase crónica del accidente vascular isquémico consiste en control de factores de riesgo cardiovascular, antiagregación y polipemiantes, anticoagulantes mayores de 65 años, también anticoagulantes si el paciente tiene fibrilación auricular o factor de riesgo cardiovasculares, endalterectomía carotidia si la estenosis es significativa mayor al 70%. Y también es importante mencionar que las hemorragias intraparenquimatosas producen clínica de hipertensión intracraneal o deterioro de conciencia. Estas se clasifican en hemorragias hipertensivas profundas y hemorragias lobales espontáneas. Las causas más frecuentes de hemorragias lobales en ancianos son la angiopatía amiloide, y en jóvenes la causa más frecuente de hemorragias lobales son las malformaciones vasculares. Y muchas gracias por su atención. Y eso, aquí dejo la bibliografía. Cualquier consulta dejan en la caja de comentarios y espero responderles. Saludos a todos. Y pausar.